Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Nos encontramos desde el Museo Memorial del 68 y saludo como cada semana a Felipe Ávila. ¿Cómo estás? Muy bien, Magali, ¿tú? Muy bien, muy contenta porque además pues conversaremos acerca de la historia del movimiento estudiantil de 1968 y bueno, me gustaría invitarte y a quienes nos acompañan a que descubramos a nuestro invitado. Con una trayectoria de más de 50 años, Umberto Musacchio es un periodista, investigador y escritor con una notable carrera. Ha ocupado puestos clave en importantes medios de comunicación. Fue editor en jefe en las secciones culturales de El Universal y Uno más Uno. Dirigió las revistas Kiosco y Mira y el suplemento cultural Comala del diario El Financiero. Fue cofundador y subdirector del diario La Jornada. Además de su trabajo como editor, ha colaborado con la revista Siempre y es el autor de la columna cultural La República de las Letras en Excelsior. Ha publicado numerosos libros de referencia cultural, entre los que destacan Diccionario Enciclopédico de México, Historia del Periodismo Cultural en México, Ciudad Quebrada, ¿Quién es quién en la política mexicana?, Historia gráfica del periodismo mexicano y Granados Chapa, un periodista en contexto. Bien, regresamos. Bienvenido, Humberto, gracias por acompañarnos, además en este espacio pues con tanta historia que nos habla justamente del movimiento estudiantil, donde tú fuiste protagonista de los acontecimientos. No protagonista, pero sí actor. Bueno, actor, muy bien. Y me gustaría que iniciáramos, en este programa tenemos una costumbre para los invitados preguntarles sobre el contexto. ¿Cómo era en 1968 para los jóvenes? ¿Cómo veían al gobierno, a los partidos, a la dinámica política que está teniendo lugar en ese momento, que es compleja, es tensa? ¿Qué postura van a tener los partidos entre el movimiento? ¿Cómo actúa, por ejemplo, el Partido Comunista mientras se está consolidando el movimiento estudiantil? Platícanos un poco del ambiente de los 60s. Bueno, en la universidad en 1966 tuvimos un movimiento muy importante, muy fuerte por la reforma universitaria. El rector Chávez había cancelado el pase automático de las preparatorias de la propia UNAM a las escuelas profesionales y esa fue una pelea que afortunadamente acabamos ganando porque el rector que entró, Javier Barrosierra, era un humanista extraordinario, comprensivo, inteligente y bueno, pues puso a la universidad sobre sus pies y la echó a andar de nuevo. Pero en el país la situación era muy complicada. El PRI tenía ya muchas décadas en el poder, no había más voz que la suya, la prensa prácticamente estaba subordinada, salvo excepciones, la revista Política, por ejemplo, que había desaparecido antes del movimiento. Era pues una situación poco alentadora para los jóvenes, aunque la economía creció de manera notable durante esos años. Humberto, el 68, siempre que hablamos de él, nos viene a la mente una explosión juvenil, una explosión de júbilo, de protesta, de rebeldía. Es la época del hipismo, de la psicodelia, del rock, de los Beatles. ¿Cómo vivían los jóvenes de tu generación esos años? ¿Qué leían? ¿Qué música escuchaban? ¿Qué películas veían? ¿Cómo pasaban
el rato de ocio con sus compañeros, compañeras. Platícanos un poquito de la vida cotidiana como la vivía tu generación. Bueno, los jóvenes que leíamos estábamos deslumbrados por el boom, por los autores del boom, por García Márquez, por Cortázar, por Carlos Fuentes, por muchos más, que nos cambiaron la vida, yo diría, porque nos dieron una óptica diferente para analizar el mundo, para verlo, para ver a las personas. El rock era nuestra música de manera natural, estaba en su apogeo, con los Beatles, los Rolling Stones, en fin, era un momento sabroso pues para los jóvenes en ese sentido, pero con un gobierno despótico. Díaz Ordaz fue un gobernante criminal, un carnicero, aplastó los movimientos independientes, sindicales, campesinos y por supuesto el movimiento de 68 para él resultaba inaceptable. Recordemos que en ese sexenio también se procedió a meter a la fuerza pública en las universidades. No, la UNAM no fue la única, ni el 68 fue el único momento. Había otros movimientos importantes en Morelia, en Chapingo, en Tabasco, en Sonora. Era pues una sociedad represiva y creo que por eso nos rebelábamos. Los jóvenes en 66 participamos en un movimiento que, decía yo, pues nos dio el pase automático y sobre todo nos dio confianza en que si luchábamos podíamos empezar a cambiar las cosas. Yo creo que eso fue determinante para los universitarios en 68. Teníamos ese antecedente y creo que lo echamos a andar. Humberto, ya hablas de ese antecedente de la movilización del 66, ¿no? Que creo que es un parteaguas importante respecto a la confianza de la que tú hablas, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se empieza a cocinar, digamos, lo que se conoce ahora como el movimiento del 68? ¿Qué es lo que, digamos, detona, ¿no?, la movilización estudiantil en una historia pues muy compleja, pero que debe de tener un origen, ¿no?, un causal? Bueno, decía yo que traíamos esa experiencia, pero además en el propio 1968 hubo una huelga de hambre con compañeros de varias escuelas en solidaridad con Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que estaban presos en Lecumberri, o ya los habían pasado a la nueva cárcel de Iztapalapa, eso no lo recuerdo. Había pues un ambiente en el aire que invitaba a la rebelión, yo diría. Los que el día anterior repudiaban a los políticos, así nos llamaban a los que interveníamos en las asambleas, bueno, de repente salieron a la calle y gritaban: no queremos olimpiada, queremos revolución. Y eran jóvenes sin experiencia política, esto es asombroso, pero era también el caldo de cultivo en el que nos estábamos moviendo. Humberto, tú estabas estudiando en la Facultad de Economía. Era Escuela Nacional en aquel tiempo. Claro, sí es cierto, era la Escuela Nacional de Economía. Platícanos desde la escuela, desde tu experiencia, la tuya y la de tus compañeros, ¿cómo vivieron este cambio después de la represión en la Ciudadela y las primeras marchas y la brutalidad policíaca, el bazucazo a la Escuela Nacional Preparatoria, la marcha del rector del 1 de agosto en defensa de la autonomía universitaria? ¿Cómo vivieron dentro de las escuelas estos acontecimientos y cómo surgieron las asambleas, las resoluciones, el brigadeo, la participación en las marchas desde dentro de las escuelas? Bueno, la Escuela de Economía traía una tradición de lucha de muchos años, una escuela altamente politizada. Había 7 grupos políticos, todos eran de izquierda menos uno que era del PRI, que había ganado las elecciones, curiosamente, en ese año, las elecciones de la Sociedad de Alumnos, pero por supuesto pues llegó el movimiento y barrimos con eso, ¿no? Pero a lo que me refiero pues es que había ese aire, ese ambiente de estar atentos a lo que ocurría. Yo era miembro de la Juventud Comunista desde antes, ya traía experiencia política, me había tocado presidir todas las reuniones o casi todas del movimiento de 66, del Consejo Estudiantil Universitario, y pues lógicamente los que teníamos esa experiencia pues la comunicábamos a los compañeros y los invitábamos a participar con nosotros en lo que estábamos tratando de hacer.
Recordemos que el pliego petitorio del movimiento de 68, si hoy lo vemos, pues resulta que no es tampoco algo que hubiera cambiado de raíz lo que pasaba en México. Creo que la demanda más avanzada era pedir la libertad de los presos políticos, porque estaban en la cárcel grupos como el que encabezaba Víctor Rico Galán, el otro que encabezaba Adolfo Gili, uno más de los compañeros del MIRE que pusieron una bomba en la embajada de Bolivia por la muerte del Che, y que después volaron la estatua de Miguel Alemán que nos ofendía ahí en la universidad, en la ciudad universitaria. Bueno, pues, había ganas de pelear, de no conformarnos con aquel régimen opresivo, represor también, el de Gustavo Díaz Ordaz y en general del priismo que tenía ya, como les decía, muchas décadas en el poder. Humberto, Felipe, les invito a que me acompañen a hacer una pequeña pausa y regresamos. Durante el movimiento de 1968, las mujeres participaron activamente, pero su lucha fue doble. Además de unirse a las protestas políticas, tuvieron que romper con el rol tradicional que la sociedad y sus familias les habían impuesto. También se enfrentaron a los estereotipos y la subordinación dentro del mismo movimiento. Esta situación las llevó a cuestionar los roles de género y a reflexionar sobre su propio lugar en la sociedad. Su trabajo fue fundamental para la movilización estudiantil. No solo realizaban tareas de apoyo como preparar comida, sino que también participaban en brigadas, recolectaban dinero, repartían volantes y pintaban murales para informar a la población. El movimiento del 68 fue un punto de inflexión para las mujeres en México, marcando un despertar de conciencia que impulsó la organización y el surgimiento del feminismo en la década de 1970. Regresamos, amigas y amigos, a esta conversación que estamos teniendo con Humberto Musacchio, aquí en el Memorial del Movimiento del 68, después de esta cápsula que vimos acerca de la participación de las mujeres. Y precisamente eso es lo que me gustaría preguntarte, Humberto. Sí. ¿Cómo participaron las mujeres? ¿Cómo se sumaron al movimiento? ¿Qué papel tuvieron en el desarrollo de los acontecimientos? Porque además, lo comentábamos ahorita en el corte, es un parteaguas para la organización y la movilización de las mujeres. Hay un antes y un después del 68. Platícanos un poco, ¿cómo viviste tú con tus compañeras esa experiencia? En México hay una tradición de participación de las mujeres en los grandes movimientos de rebeldía, desde la independencia, por supuesto. Pero como que en el siglo XX se fue apagando este brote rebelde, esta conciencia de las mujeres que participaron en la revolución, en fin, se participaron en el cardenismo. Eso se fue apagando y todavía en el movimiento de 1966, si había alguna chica que participaba con nosotros, no faltaban voces tontas que decían, es que algo anda buscando, sí, descalificándolas, pues. Claro. En cambio, en 68, como la incorporación ya no fue de una u otra, sino fue masiva, formaron brigadas de puras mujeres, se convirtieron en oradoras, intervenían en las asambleas, en fin, fueron determinantes, yo diría, para que el movimiento se proyectara socialmente. Había que convencer a sus familias de que ese movimiento era justo, ellas lo hacían. Y el resultado de eso, creo, pues, es que se sembró la semilla del feminismo que floreció en los años 70 y sobre todo en los 80. Y un poco hablabas de la proyección hacia afuera, ¿no? Del movimiento. Estamos rodeados de afiches, de carteles que digamos, acompañaron toda la parte como artística, ¿no? Y creativa del movimiento. Digamos, ¿cuáles fueron las estrategias? Una, pues puede ser las brigadas, ¿no? ¿Cómo funcionaban las brigadas? Pero ¿qué otro tipo de estrategias utilizó el movimiento justamente para ir hacia afuera, ¿no? Bueno, en cada escuela se constituyó un comité de lucha
y este comité organizaba las brigadas, les daba tareas, entre otras tareas que había, como muchos nos quedábamos a dormir y a vivir en las escuelas, una de esas tareas era conseguir alimento para todos. Entonces íbamos a las panaderías a que nos regalaran pan, a los mercados, y siempre fuimos muy bien recibidos. Yo creo que había una conciencia social que aceptaba aquello, porque sus hijos, sus hijas estaban participando en el movimiento, si no era una cosa ajena, era un movimiento popular pues con una raíz profunda en lo que ocurría en el México de Díaz Ordaz, que era un verdadero horror. Humberto, después de la represión a los estudiantes del Politécnico y de la Isaac Ochoterena en la Ciudadela, y la brutal represión que hace prácticamente un estado de sitio en el centro de la Ciudad de México, los estudiantes, hombres y mujeres, se organizan y salen a la calle y ganan la calle. Y durante julio y agosto vemos grandes movilizaciones y cómo cada vez se van incorporando más y más contingentes, más escuelas. Es prácticamente una huelga nacional estudiantil la que ocurre en 88, pero también hay sectores populares que se van sumando al movimiento. ¿Tú crees que hacia finalizar agosto había una conciencia entre ustedes de que estaban ganándole la batalla al gobierno? De que ya con tomar las calles, que el pueblo los aplaudiera, que el gobierno se pusiera a la defensiva. ¿Había esa idea de que vamos ganando? Bueno, había compañeros, esos que gritaban no queremos Olimpiada, queremos revolución. Pues era hermoso el grito, pero la verdad creo que los más politizados entendíamos muy bien que no estábamos ante una revolución social. Pero desde luego había fenómenos que nos importaban mucho, cosas que habían ocurrido y que estaban ocurriendo. No olvidemos que el movimiento de 68 se inició después de la represión de los granaderos a estudiantes de una preparatoria particular y a una vocacional, a la vocacional 5. Incluso entraron los granaderos a la vocacional 5 y esto motivó una indignación generalizada en el Politécnico. El 26 de julio de 68, antes de que se iniciara el movimiento propiamente dicho, hubo la tradicional manifestación que organizaba el Partido Comunista, la Juventud Comunista, en solidaridad con la Revolución Cubana. Pero paralelamente también se realizó una manifestación por demandas propias de los politécnicos y fueron reprimidas, y eso nos llevó a la unificación, pese a que durante décadas tanto el Politécnico como la universidad se veían como enemigos, como adversarios a los que había que vencer. El fútbol americano fue el escenario de esa contienda absurda entre estudiantes de una y otra institución, pero en 68 eso fue barrido. Fue barrido, éramos estudiantes y todos teníamos causas democráticas que defender, y así lo hicimos, y fue muy fructífero encontrarnos en esas condiciones adversas. Lógicamente nos dieron con todo, ¿no? Pero creo que ahí nos hermanamos politécnicos universitarios. Y Humberto, después del informe, y donde hay una amenaza abierta, ¿no?, por parte de Díaz Ordaz, ¿cómo van a tomar esta amenaza, esto que señala el presidente en ese momento, y cómo se organiza la movilización en el entendido de que ya hay una unificación entre diferentes instituciones educativas y movimientos? Bueno, había antecedentes, por ejemplo, en el movimiento, en 1968 hubo movimientos en 30 y tantos países, movimientos estudiantiles. Uno de ellos fue en Yugoslavia, y curiosamente el mariscal Tito, presidente de Yugoslavia, le dio la razón a los estudiantes y destituyó a los funcionarios represores o deshonestos. Entonces nosotros esperábamos alguna actitud semejante del gobernante mexicano, pero ahí nos equivocamos. El informe de Díaz Ordaz fue de amenazas, y vaya que las cumplió, ¿no? No sé nadie sabe con cuántos muertos, cuántos presos, cuántos golpeados, heridos, desterrados. También hubo gente que salió del país durante el movimiento, expulsados. Pero para nosotros era alentador que no éramos los únicos. En el mundo estaba ya
el Mayo Rojo francés inscrito en la historia desde meses antes de que surgiera lo nuestro. En Estados Unidos la rebelión contra la guerra de Vietnam era cada vez más latente y patente, y pues nosotros creíamos que las cosas podían darse por otro camino. Nuestro movimiento era pacífico, no éramos los de la violencia venía del Estado invariablemente, pero bueno, cuando tienes un asesino de presidente, pues las cosas se salen de cauce. Humberto, después de la amenaza de Díaz Ordaz en el informe del 1 de septiembre, a los pocos días comienza la ocupación militar por parte del ejército de Ciudad Universitaria y también de las escuelas politécnicas. En el Poli es donde más resisten los estudiantes. En el casco de Santo Tomás, sí, los estudiantes de ciencias biológicas prácticamente se atrincheran y enfrentan a las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, pues tienen que desalojar. Se suspenden prácticamente todas las actividades porque hay un estado de sitio. Pero, ¿cómo reaccionaron ustedes para mantener el contacto, para seguir informados, para estar al pendiente de las resoluciones del Consejo Nacional de Huelga? ¿Qué hicieron las escuelas para no desmovilizarse cuando ya se vino la represión? Bueno, me quiero referir a la llamada batalla del casco de Santo Tomás, que es uno de los momentos heroicos del movimiento. Los muchachos se atrincheraron efectivamente, resistieron e hicieron retroceder y que se fueran en una retirada impulsada por el miedo los granaderos. Tuvo que entrar el ejército porque los granaderos no pudieron. Y bueno, hubo muertos de la parte estudiantil, hubo balazos, muchos balazos. Entonces estas cosas también lo llenan a uno de indignación y de energía. Como sabíamos que las cosas iban a poner peor, empezamos a sacar los mimeógrafos de las escuelas, a organizarnos, dándonos domicilios donde podíamos reunirnos si algo pasaba. Y efectivamente, cuando la ciudad universitaria fue ocupada, pues seguimos en la pelea, seguimos en las brigadas, pese a que la represión se agudizó. Y nuestra actividad se realizaba en casas particulares. Ahí nos reuníamos, ahí se imprimían los volantes, ahí los repartíamos a los compañeros que los iban a llevar a las calles. Por supuesto, seguimos organizados como brigadas para hacer mítines relámpago. Unos hablaban, otros repartían volantes, otros vigilaban para que cuando se aproximara una patrulla o una Julia de la policía, pues corriéramos, porque no teníamos capacidad para hacerle frente a un grupo armado. Yo creo que esto también nos hizo entender que estábamos frente a una situación mucho más difícil de lo que supusimos en algún momento. Y el hecho de que, bueno, muchos compañeros se retiraron cuando las cosas se empezaron a poner muy duras, hubo muchas detenciones en el mes de septiembre, las familias preocupadas, no porque dejaran de apoyar al movimiento estudiantil, pero preocupadas por lo que pudiera pasarle a sus hijos, pues les pedían que ya se retiraran, algunos incluso los sacaron de la ciudad y hasta del país para protegerlos, pero mantuvimos la pelea con grupos más pequeños, pero estábamos ahí todavía resistiendo. El mitin del 2 de octubre fue en un momento de franca decadencia del movimiento. En septiembre se había realizado la manifestación del silencio, que fue pues muy elocuente de que pese a todo nos podían callar, pero no nos podían vencer. Estábamos ahí, estábamos de pie. Entonces tuvieron, para la mentalidad de un criminal como Gustavo Díaz Ordaz, eso solo podía acabar a balazos, y a balazos nos trataron. Y Humberto, para ir cerrando esta conversación, porque además vamos a continuar la siguiente semana y vamos a conversar justamente sobre el 2 de octubre, pero me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre el legado, por un lado, ¿no?, del movimiento estudiantil y cómo se ha construido esta memoria, ¿no?, del movimiento. Bueno, estamos en un lugar de memoria, ¿no?, de la movilización. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que los grandes movimientos sociales que ha habido en México, sindicales, estudiantiles, campesinos, tienden a ser olvidados con el tiempo o minimizados. El movimiento de 68 no, creo que está muy presente todos los días, en todas partes,
y crece esa memoria, se entiende pues que lo que salimos por lo que salimos a pelear fue por democracia, por justicia, porque las cárceles estaban llenas de presos políticos, de gente que no estaba de acuerdo con el gobierno y tenía todo el derecho a manifestar su discrepancia. Bueno, eso es lo que salimos a defender, el derecho a la discrepancia, que hay que defenderlo frente a cualquier gobierno, el que sea, del partido que quieran. Muchísimas gracias, Humberto, por esta conversación. No nos despedimos porque vamos a continuar acá contigo desde este Museo Memorial del 68 para seguir conversando al respecto. Y bueno, antes de despedirnos, nos gustaría hacer una invitación al nombre del Museo Memorial del 68 al Festival Herededes de la Disidencia, en el marco de la conmemoración del 2 de octubre. Por ejemplo, va a haber un recorrido y taller sobre violencias y resistencias. Este festival va a tener lugar los días 27 y 28 de septiembre, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, así que si desean también conocer la memoria del movimiento estudiantil del 68 y al mismo tiempo acercarse a estos talleres y todas las actividades que va a haber en el festival, están más que invitadas e invitados. Pues no me queda más que despedirme. Gracias, Felipe, gracias, Humberto, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Perspectivas Históricas.